Buenas noches, buenas tardes, buenos días, amigos y amigas de Contraste, dependiendo en el horario en el que nos escuchen. Bienvenido a una entrega más de este su espacio donde la realidad es comparada. Y el día de hoy vamos a tratar un tema un poco relajado, un poco hasta pudiéramos decir jocoso, ¿no? Sí. Y propio de la época. Propio de la época estamos en diciembre. para darle la bienvenida a la Navidad. Y es hacer un análisis de cómo se desenvuelven los políticos durante las Navidades. Es decir, los políticos y la Navidad. Y para esto vamos a tratar este tema, mejor dicho, con nuestro amigo Wander Pulinario. Wander, que tenía unos días. Ya estamos de vuelta por aquí. Bueno, a todo ese público de Contraste que nos sintoniza, bienvenidos a este nuevo episodio. Y como decía David, el día de hoy venimos con un tema un poquito más relajado. Vamos a hablar de la Navidad, esos políticos que en Navidad se esconden, ¿verdad? Eso que siempre dan la cara. Pero sobre todo reflexiones interesantes, viendo de hecho el panorama que tenemos el día de hoy en los periódicos sobre las famosas ayudas y los devenires, las situaciones que se dan con esto, que qué es mejor, que si la caja, que si el bono. Sí. Y yo creo que, aunque un tema relajado, hasta cierto punto pudiésemos sacar conclusiones importantes. Claro, o sea y conclusiones importantes debido a que en estas épocas el gobierno tiende a extender un conjunto de ayudas a las familias menos favorecidas. Así es. Y también hacer un análisis quizás retrospectivo de cómo esas ayudas del gobierno han ido evolucionando a través del tiempo, lo cual puede ser o puede considerarse como una práctica muy positiva, porque la realidad es que en países como los nuestros, subdesarrollados, en el que todavía tenemos un gran porcentaje de personas con un nivel adquisitivo por debajo de el correspondiente para suplir sus necesidades básicas, siempre la mano amiga del gobierno siempre es muy oportuna en este tipo de casos, pero hay que ver cómo esa mano amiga llega, porque incluso eso puede ser importante a la hora de hablar de la dignidad de las personas, porque cuando uno veía esa ayuda que se daba 10 años atrás quizás, o que 6, 7, 8 años atrás, tú veías largas filas de las personas detrás de una caja. ¿Y qué tenía esa caja? Quizás que no se correspondía con... Una gomita, que una cosita. Exactamente. Sí, tal vez no era... No sé, siempre se usa mucho la palabra dignidad. Y a veces esas cajas estaban preparadas y esos alimentos tal vez estaban vencidos. Sí. O qué sé yo, tal vez no era lo mejor, no era la mejor forma, pero hasta cierto punto funcionó. Claro. Y hay mucha gente que al día de hoy prefieren también esos métodos, prefieren la caja. O sea que es un debate interesante. Y ahora que tú mencionabas el tema de que todo este tema de la asistencia social se presta a debate, yo recuerdo, ya que estamos hablando de temas más relajados, un TikTok que veía yo hace unos días de una chica que vivió por un tiempo en Suiza y luego vivió en Estados Unidos. Y ella decía que mientras vivió en Suiza, vivía muy acomodada y que ir a Estados Unidos le permitió desarrollarse más y empoderarse un poquito más. Y la persona le preguntaba que por qué era eso. Ella decía que en Suiza existe algo que le llaman la social, que prácticamente que si tú no estás trabajando y no estás en condiciones, el Estado te suple todo. Y las personas, evidentemente, si a mí me lo suplen todo, tú llegas a un estado de comodidad en donde ni siquiera quieres trabajar. Y ella dice que se fue a los Estados Unidos y allá tuvo que trabajar duro y que aunque en Estados Unidos existe algo parecido, pero allá es una sociedad mucho más capitalista y evidentemente se tuvo que fajar más. Y eso te da a ti, qué sé yo, una mirada distinta de todo esto de la política social de los estados. Sí, claro que sí. Y por eso mucha gente, sobre todo la juventud, se ha orientado a discursos un poquito alejados de esa izquierda en donde el Estado se inmiscuye en todo, en que el Estado tiene que suplirte todo, porque uno como joven va creciendo y se va dando cuenta, óyeme, para yo comprarme un buen celular yo tengo que trabajar mucho. Para yo ir a la universidad, que tuve que pagar todos mis cuatrimestres, que para yo aprender inglés tuve que apuntarme en clases de inglés y luego yo ver que desde el Estado se dan estas prácticas y no necesariamente en beneficio de las clases más vulnerables. A veces van, de hecho, a manos de la misma clase política, a ciertos sectores. O sea que es interesante y me gustaría saber tu opinión, David. ¿Qué tú crees? No sé, si tú crees que esto es un asunto que va a ser sostenible en el tiempo. ¿Qué tú crees de estas políticas sociales
en el Estado, sobre todo dominicano. Claro, claro. Yo creo que las políticas sociales son indispensables en un Estado moderno. Es decir, es necesario promover un estado de bienestar. No podemos, yo no creo en esa visión en el que el Estado se desliga de la vida de la gente, de las necesidades de la gente. ¿Por qué? Porque eso sería tirar a las personas a su suerte. Es decir, yo no creo tampoco en un Estado que interviene en todo, un Estado extremadamente grande, pero sí creo en un Estado que puede darle el empuje Claro. a la gente hasta llevarlo a un punto. ¿Y tú crees que eso debería tener algún tipo de límite? No Sí, sé, como... yo lo que creo que la Porque eso política puede social, ser- la política social aquí en República Dominicana ha estado mal orientada, A ver, posiblemente, y lo digo por la siguiente razón. Es decir, no existe, o por lo menos no se le da a entender a la gente, de que los programas sociales deberían ser para sacar a la gente de su estado de pobreza a un estado en el que no tenga que depender del Estado. Claro. Es decir, si no se da ese avance progresivo, entonces la política social se va a convertir en un círculo vicioso e insostenible y también no va a poder satisfacer todas las necesidades de la gente. ¿Por qué? Porque tú vas a tener gente que toda la vida van a ser dependientes seguir del ahí, del Estado, Estado. entonces lo que necesitan nuevo no van a poder Ahora, acceder yo te voy a hacer a esas una políticas pregunta ahí de sociales. seguimiento para que tú sigas desarrollando. ¿Tú crees que en el devenir de los años el Estado Dominicano ha podido romper un poco con ese umbral de pobreza? O sea, a medida que han pasado los años, ¿tenemos menos pobres? Yo entiendo que sí. Quédate ahí. ¿Y por qué entonces tenemos más beneficiarios de esos programas si tenemos menos pobres? Ahí es a lo que está largo el del problema. tiempo? La gente O sea, no podemos entenderlo, cómo no se ve, no se refleja, o por lo menos no se le da la suficiente promoción, no se le explica a la gente de por qué si la sociedad dominicana tiene supuestamente un Claro. 40% de su población aproximadamente de clase media, ¿por qué vemos que estos programas sociales, muchos pobres no están incluidos? Y como quiera vemos por otro lado que esos programas sociales están abarrotados. Entonces, ¿dónde está el problema? Y por eso te decía al principio que existe una corriente de gente que está en contra de estos programas. Porque la realidad es que ni siquiera existe una filosofía detrás de esto, señores. Exactamente. Yo, siempre que tengo la oportunidad, le digo a la gente, yo estoy de acuerdo con que se dé la ayuda. Porque mira, es bastante difícil para una persona que no ha vivido la pobreza opinar de estos temas y decir, no, eso no hace falta. Hay gente, viejo, que 1.500 pesos. Claro que sí. Óyeme, eso es Claro una que inmensidad de dinero para ellos. Claro que sí. Lo que pasa es que uno que ha tenido oportunidades... Hablamos desde nuestra realidad. Hablamos desde el privilegio. Sí. Y la verdad es, óyeme, aunque suene ridículo, tenemos que ponernos en los zapatos de otras personas. Y también es muy triste cuando uno ve personas promoviendo de que el Estado no debería dar ese tipo de ayudas sociales, de que el Estado no debería... a veces yo entiendo que eso no es entender lo que significa la vivir palabra en un Estado, Estado exacto. social, democrático y Claro. de derecho. Ahora bien, cuando te hablaba del tema de la filosofía y todo eso, mira, yo creo que nosotros, el Estado, debe recibir una tasa de retorno. Sí, sí. Es decir, concho, yo te voy a pagar los estudios. Aquí tenemos la educación básica gratuita. Tú tienes estudios pagos. No, y Tú superior también, a través de la UAS. A través de la UAS. Tú tienes incentivos para bonogas. Tú tienes que si la comida. Tú tienes que si ahora en Navidad. eso debe tener tú un tienes fin. que si bono escolar. Pero óyeme, Es para tú llevarte tienes a que un pasar punto. lista. Claro. Yo te puedo dar a ti 10,000 pesos, 15,000 pesos, 20,000, 25,000, 30,000 al año para la Pero tú me para la tienes que dar un escuela. rendimiento. Pero dime a final de Exactamente. año cómo te fue en la escuela, cuántas veces tú asististe a la escuela. Exactamente. Porque es muy fácil yo darle un bono a una madre de 15,000 pesos, ¿verdad? Anual, 15, 20, 25, hasta 100. Sí, sí. Y luego que el muchacho vaya a la escuela 2 veces a la semana porque a la mamá no le dio la gana, pero se benefició de ese dinero y la mamá sigue teniendo No hay, bono gas. no hay un seguimiento. Entonces, yo creo que, Wander, lo que ha afectado mucho, esa falta de filosofía, esa falta de seguimiento,
de las políticas sociales ha sido el clientelismo político. Y ahí voy contigo. El clientelismo político. Como esas ayudas sociales siempre se han utilizado para capitalizarla políticamente, entonces a los 100%, políticos le ha 100%. interesado muy poco tener una filosofía detrás de esos programas sociales o tener incluso unos principios, unos estándares. Claro, por ejemplo, lo que tú decías. Ok, yo te voy a dar tal ayuda, pero tú tienes que darme algo a cambio como Estado. Óyeme, viejo, yo escuchaba algo, no sé qué tan prudente sea. Yo escuchaba a José La Luz en un momento decir que en un país en donde hay tanto déficit de sangre, por ejemplo, una familia que se haya beneficiado del Estado en múltiples programas debería por lo menos donar sangre una vez al año. O sea, no sé hasta qué punto esto pudiera ser lo que se le exija a la gente, pero es un punto sobre la mesa que yo estoy dispuesto y los políticos deberían estar dispuestos a debatir. Claro. Porque no debe ser simplemente exprimir el Estado. Y fíjate, ahorita que tú mencionabas el tema del clientelismo, óyeme, a veces uno no quiere emitir ese tipo de comentarios porque dicen, mira, está politizando este tema, que ya quieren atacar de una vez. Pero hoy vi yo un comentario de una funcionaria pública, que me voy a reservar el nombre, diciendo que el año pasado se dieron 1 millón de tarjetitas, ya ustedes sabrán de quién se trata. Se dieron 1 millón de tarjetitas y que este año se decidió aumentar porque había gente que la quería y para beneficiar a gente que no necesariamente está en extrema pobreza. Y ahí es donde yo digo que no hay una filosofía. No hay una filosofía. ¿Por qué? ¿Por qué la están dando a más de 1 millón de personas? Por el clientelismo que tú mencionas. Simplemente. O sea, es como no nos llamemos engaño. Yo me levanté ayer y con deseo de darle a más gente o varias gente se acercan a mí y me la piden. Y eso no ayuda. Eso no ayuda en nada porque entonces lo que hace es atrasarnos como país y no hace que evolucione el plan de sacar cada vez más a más personas de la pobreza, que es el plan del presidente. Yo veía unas declaraciones que el presidente hizo este fin de semana en la que tenía como objetivo que en el año 2028 llevar a la República Dominicana al 50% de la población a ser clase media y un conjunto de otras propuestas en ese sentido. Yo me pregunto, ¿están dadas las condiciones? Es decir, ¿se ha articulado todos los programas de políticas sociales del gobierno para poder lograr ese fin? ¿O simplemente creemos que dando tarjeta supérate o supliéndole a través de los diferentes programas que hay a la gente, eso se va a lograr? O por lo menos, quizás si lo hay, yo creo que la mayoría de la gente no lo entiende. Ahora, es que también, y si están pensando que con esas tarjetitas y esos incentivos, esos bonos que dan, se va a lograr, están cometiendo un grave error, David, porque, a ver, esos son planes complementarios. Eso es algo complementario y de hecho que ni siquiera está concebido, no debería estar concebido para ser permanente. Aquí tenemos que trabajar en innovación, tenemos que trabajar en tener un mercado cada vez más competitivo, en trabajar en educación, que los jóvenes se preparen, que si tú no quieres hacer una licenciatura, tú tengas un técnico. Claro que sí. Competencias, viejo. Poder independizar a la gente, como dice el refrán popular, dale pan a una persona, dale pescado a una persona un día y siempre... Y comerá ese día, pero si le enseñas a pescar, va a comer todos los días. Pescar, siempre va a tener 100%. Comida. Y fíjate, íbamos supuestamente a hablar de un tema un poquito más light. Pero yo creo que en conclusión, me ha parecido muy mal el manejo que se le ha dado, por lo menos en la República Dominicana, a estos programas. Hablábamos fuera del aire que estas son situaciones, qué sé yo, que se ven en otros países también. Claro. Pero que, sobre todo en esta época de diciembre, vemos cómo... Es verdad que mucha gente le llega, algunos políticos le llega, lo usan para clientelismo, otros se benefician sin necesitarlo. Y definitivamente siempre tendremos este debate. Pero lo importante es que en lo que esto, tarde que temprano, la clase política se deberá sentar y poner en orden todo lo concerniente a la política social del Estado. Yo creo que lo más importante es que esto llegue a las familias que de verdad lo necesiten para esta Navidad, época del año. Y que las familias puedan sacarle el mayor provecho y que puedan tener una verdadera feliz Navidad, ¿no? Porque 100%. Al final del día uno aquí teoriza y todo lo demás, porque al final
uno quiere tener un Estado social y democrático de derecho verdadero, ¿no? Claro. Pero en lo que eso se concretiza, que nosotros desde aquí lo que pedimos es que el gobierno tenga ojo visor y pueda llevar este tipo de ayudas a las personas que realmente lo necesitan, porque hay muchas personas oportunistas Claro. que en estos tiempos uno ve que sin necesitarlo se ponen a estar procurando esas tarjetas, se ponen incluso a estar negociando con ese tipo de tarjetas o ese tipo de programas sociales, lo cual yo creo que es algo Claro. bastante inhumano, ¿no? Sí, no, sí, no- sí, no sí. sé de qué otra manera calificarlo, y que demuestra hasta dónde es capaz de llegar el ser humano en su maldad, vamos a decir. 100%. Porque dime tú ponerte a jugar con el Claro, dinero sí. sin necesidad, Sí, sí, de sí. que estás procurando 2, 4, 5 tarjeticas de esas para tu beneficio, porque si tú me dices que es para dársela a la gente que lo no, necesita. a veces son los mismos políticos que lo utilizan en su casa. Tú lo ves que mandan al chofer Una- con 15 tarjetas, a hacer compra al Bravo, a cualquier supermercado. Una Óyeme. barbaridad, una barbaridad. Pero no nos quedemos ahí, Wander. ¿Qué otras cosas hacen los políticos? Mira, hay en una las Navidades? política que en este diciembre yo creo que se podría calentar. Porque ha ¿Quién? dicho Revela el nombre. que los establecimientos de diversión tienen que cerrar temprano Oh. igual. Entonces, otra ¿Será cosa la de mini- diciembre. ¿Será la ministra de Interior esa? Óyeme, y ayer salió en la prensa también un conflicto que se dio en Asua. Ah, en Asua. ¿Fue en Asua? En Asua. Ah. Por eso mismo, porque las autoridades han dicho que hay que tener orden en diciembre. O sea que en diciembre tenemos políticos populares, que son los que Bueno. dan la tarjeta, pero hay impopulares que son los que tienen que poner el orden. Bueno. Y ciertamente te diré, David, que yo estoy de acuerdo con la ministra Claro de que Interior. sí, claro que sí. Yo estoy de acuerdo con Faride porque la verdad es que este es un mes de muchos excesos. Sí, sí, sí. Y la gente, cuando comete estos excesos, suele terminar en algún tipo de tragedia, Claro que sí. o una situación incómoda, que nadie se va a alegrar que suceda una situación como Claro la que que no. precisamente sucedió en Asua, recuerda, con el camión Oh, que sí. venía y las personas Oh, que estaban sí, ahí sí, sí, tomando sí. alcohol. Y a veces es mejor prevenir, es Claro. mejor prevenir. Y yo que soy un abanderado del orden, yo estoy de acuerdo y entiendo que, qué sé yo, que tal vez empecemos un poquito más temprano Claro a que disfrutar. Y yo sé que la gente quiere salir, la gente quiere disfrutar, compartir No, con y la buscar familia. métodos alternativos, es decir, lo que está prohibido es la venta de bebidas Claro. alcohólicas a partir de esa hora, o estar en sitios públicos a partir de esa hora, Claro. pero usted muy bien Puede pudiera estar en estar una con su casa, familia, en una casa, claro. en una finca, en si una tiene la oportunidad. si tiene la oportunidad, en cualquier espacio que sea íntimo y que no implique Que pueda disfrutar ningún con la tipo de familia. exposición, porque gente loca tirando tiros Sí, para balas al aire, arriba. sí. Entonces, vamos a ser prudentes en estas Navidades. Los políticos que incentiven a sus seguidores a ser Claro. prudentes, porque muchas veces los políticos también se vuelven locos Sí. y se ponen entonces a querer, en base a las relaciones, a querer, tú sabes, dice, no, yo llamo a fulana, yo hablo con el del Coba. Ahora que tú hablas de llama, también algo que sucede con los políticos en diciembre, que muchos ponen ese celular en modo avión, se retiran a su casita del interior. Sí, bueno. Porque, hermano, no es fácil. La gente No, en y la en un casa... país con tantas necesidades. Imagínate tú. O sea que Eh. lo del gobierno la llevan un poquito más suave crees? porque tienen la tarjeta aquella que hablábamos. No. Pero yo no lo de la oposición tan complicado. Bueno, este es el momento de la oposición, que salgan y ayuden a la Ajá. gente. Estudiando cualquiera pasa, ¿verdad? Bueno, señores, no hay tiempo para más. Wander, una reflexión final antes de irnos. No, claro que sí. Para esta Navidad, que tú le dices a la gente, al gobierno y a los políticos. Bueno, a los políticos que se mantengan siempre dándole la cara a la gente. La verdad que yo he sido testigo de que cuando uno ejerce la política de frente a la gente y siempre dando respuesta en la medida de lo posible, la gente sabe valorar ese tipo de propuestas. A la gente, sobre todo, decirles que este es un mes de mucha reflexión. Particularmente entiendo que nosotros debemos tomar estos días de descanso y de convivencia con la familia para reflexionar sobre el valor que precisamente tiene la vida y la misma familia y nuestra relación con el mismo Estado, nuestro compromiso con nuestros conciudadanos. Y yo creo que es perfecta esta época para nosotros practicar también la solidaridad.
tú sabes, es algo sumamente importante. Porque a veces uno se pone a mirar atrás y uno dice, concho, le fue un buen año, conocí mucha gente interesante, me fue bien en el trabajo, en los negocios. Y siempre será importante retribuir un poquito de eso que uno ha conseguido. A veces uno cree que puede retribuir solamente desde el Estado, a través de lo que conversamos, esos programas sociales, pero yo creo que también si nosotros tomamos un fin de semana y con dedicarle tiempo a una comunidad, a un sector, a jóvenes, también eso es bien valorado. Y nada, invitar a la gente a que sean solidarios, a que seamos prudentes y a nuestros políticos, sobre todo también a que nos manejemos con mucha cautela en esta época de diciembre. Bueno, en primer lugar, decirle a los políticos que por favor nos den una tregua de las fábulas y las verdades que andan diciendo por ahí, y que aprovechen esta Navidad para promover mensajes de solidaridad, mensajes de amor, mensajes de compañerismo, mensajes que hagan a la sociedad dominicana poder reflexionar y poder ser una sociedad mejor. Y decirle a la gente que aproveche esta época del año para extenderle la mano amiga a todo aquel que pueda. Yo creo que si hacemos esto, entonces podremos concluir este año que con sus cosas buenas y sus cosas malas. Ha sido bueno. Ha sido un año lo hemos sabido sobrellevar. De eso se trata. Entonces, nada, señores, muchas gracias por quedarse hasta aquí y nos vemos en una próxima. Esto es Contraste, donde la realidad es comparada. Hasta la próxima. En Contraste RD creemos en el poder de las ideas y en la importancia de generar conversaciones que sumen valor. Queremos invitarte a formar parte de nuestra comunidad en Patreon, donde tendrás acceso a contenido exclusivo, podrás participar en decisiones sobre futuros temas y encuentros exclusivos con invitados especiales. Te esperamos.